hacia ella, hacia la Virgen del Socavón. Y quiero leerles un fragmento. Dice: ayúdame, Virgencita, vuelve la mirada a tu dulce pueblo, guíanos por el sendero hermoso, hacia el Edén, aléjanos del camino lleno de maleza y espinos. Entra en cada uno de nuestros corazones para valorar la vida que nos regaló tu Hijo. A través de los sentidos no dañemos aún peor, y por medio de la mente ayúdanos a crear y no a destruir. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Amén. Amén, qué bonito. Amén, amén. A veces, siempre tenemos que mantener esa fe viva, a pesar de adversidades, a pesar de situaciones. Ayúdanos a creer y no a destruir, dice ahí, a crear y no a destruir. Que el ser humano, por favor, de una vez entienda que nuestro destino es andar con la naturaleza, andar en armonía con todo nuestro alrededor. Bueno, armonía que lastimosamente hoy por hoy no está en mejor forma, debido a las lluvias, debido a todo lo que está sufriendo el país, con tormentas, con riadas, lo que sucedió en Tiquipaya, en Tupiza, en el Gran Chaco. Bueno, vamos a seguir hablando justamente de este tema. El ministro de Defensa informó que ya son más de 8.200 familias afectadas por las lluvias y riadas, y se confirma que 4 personas han fallecido. Se propone reencauzar el río Taquiña. Esto, lo que sucedió hace días en Tiquipaya. Las familias afectadas en todo el país, desde la conformación del Comité de Emergencias Nacional, son 8.224 familias. Asimismo, se confirma la muerte de 4 personas en Tiquipaya, de los cuales 3 se encuentran todavía desaparecidos y cuyos cuerpos no fueron aún rescatados de la mazamorra. Pero el equipo tanto del SAR, de la Fuerza Aérea Boliviana, como de bomberos, van a continuar con la búsqueda de los cuerpos hasta que los encontremos, ¿no? El ministro de Obras Públicas se encuentra personalmente dirigiendo las tareas de reencauzamiento del río Taquiña en Tiquipaya, y que es la única forma para evitar un nuevo desborde. Son más de una veintena de maquinarias que están trabajando ahí, y el objetivo es reencauzar las aguas del río en el transcurso del día, si es que se puede, para evitar mayores desbordes. Según pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, las lluvias se prolongarán en el país por 3 a 4 semanas más. Asimismo, continúa el estado de afronte ante un inminente nuevo golpe de agua que afectará al Beni y Tarija. Bueno, y estos anuncios que nos hace no solamente el CENAMI, los pronosticadores y conocedores, hacen que el Comité Operativo de Emergencia Nacional se active con más intensidad. Y a la cabeza de este comité está el Ministerio de Defensa, y con nosotros su autoridad, el ministro Javier Zabaleta, a quien le doy la bienvenida. Ministro, buenos días, un placer tenerlo acá en Levántate Bolivia. No, un gusto. Gracias por estar con nosotros. La agenda es complicada, apretada, pero necesaria tener la información de la fuente primaria. Así que qué mejor que la autoridad suya para que nos pueda brindar esos datos que entristecen, sí, preocupan, pero ¿cómo tenemos que tomar de acá en adelante, ministro? Buen día. Buenos días y gracias por la invitación. No, absolutamente cierto de que la información es vital en estos momentos, porque no ha terminado esto, ¿no? Todavía los pronósticos de lluvia son para 3 a 4 semanas más. Entonces, la amenaza de estas lluvias genera un riesgo concreto, que es los desbordes, riadas, con la agravante de las mazamorras, ¿no? Pero a medida que va lloviendo día a día, se van humedeciendo los taludes en los municipios donde tienen montañas. Por lo tanto, se prevén también deslizamientos para los próximos días. Por eso sumamos a las riadas, a las inundaciones, sumamos un nuevo riesgo, que es el humedecimiento de los taludes, por lo tanto deslizamientos. Así que hay municipios que ya han sido declarados en emergencia. Los municipios que han sido, si usted que me está viendo vive en un municipio que ha sido declarado en emergencia y vive al lado de un talud de alta pendiente, es decir, una montaña al lado, o un río,
tiene que tener un plan de evacuación, tiene que tener un plan de contingencias para los próximos días. No tiene horario el deslizamiento ni la inundación, puede suceder a las 3, 4 de la mañana, y si esa familia no está preparada, no ha evacuado o no sabe cómo evacuar, se pueden dar desgracias todavía en los próximos días. A ver, ministro, ¿cómo empezó este 2018? Hemos empezado casi con un remanso terminando el año pasado con problemas en el Beni. Hemos tenido luego Potosí, Santa Cruz y ahora tenemos Cochabamba, entre lo más álgido quizás, ¿o me equivoco? Sí, en Santa Cruz han habido también decenas de familias afectadas, pero básicamente entre diciembre y los primeros días de enero. A partir de enero lo más complicado ha sido el sur de Tarija, donde son varios municipios que han sido afectados en el Chaco tarijeño. Luego Tupiza, Cotagaita, donde ha muerto una persona, y ahora Cochabamba, en Vinto y en Tiquipaya. Pero se prevé que esto continúe seguramente en estos municipios también, pero con más fuerza en el Beni. Ministro, si usted me permite, por favor, nos enlazamos con nuestra unidad móvil hasta el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, porque los datos también son importantes y asumo que son parte del comité operativo de emergencia con esos datos que fluyen en cada momento. Así que saludo a Lucho Guerrero, que está con nosotros. Querido Lucho, estamos con el ministro Zabaleta, ministro de Defensa, acá en el estudio de Levántate Bolivia, escuchando cuál es el reporte a esta hora de la mañana del CENAMI para este largo fin de semana que mucha gente se va a movilizar, van a haber éxodos de grupos de nuestro país, pero eso también preocupa porque se pueden dejar lugares o pueden acudir a muchos lugares de concentración masiva de personas. Lucho, buen día. Muy bien, muchísimas gracias, Martín, y muy buenos días al ministro de Defensa. Justamente estamos ya acá en el CENAMI para conocer cuál será el comportamiento del clima, especialmente los días sábados y domingos. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. Exactamente, hemos emitido 2 avisos de alerta, uno meteorológica y otro hidrológica, ¿no? La meteorológica es hasta el día de hoy, con precipitaciones que van a ir en el altiplano entre los 20 a 50 milímetros. Exactamente en la ciudad de La Paz, Oruro y Potosí, en los municipios donde tenemos estas alertas, se pide tomar los recaudos necesarios, ¿no? La alerta hidrológica se extiende hasta el 14, más que todo para la cuenca de los ríos del Chapare, donde vamos a tener precipitaciones también estos días, que no ameritan así, ¿no?, una alerta meteorológica, pero sí una alerta hidrológica, ya que va a llover en las cuencas, en las partes altas de las cuencas, y esto va a hacer que los ríos tiendan a mantener sus niveles o incrementar más en estas cuencas. En el altiplano. Hablamos de sábado y domingo. ¿Cuál va a ser el comportamiento climático? Sábado y domingo vamos a amanecer con cielos nubosos, tal cual hoy, con algunos bancos de niebla en las laderas especialmente, que van a ir despejándose un poco hacia mediodía, pero por la tarde vamos a tener ya la probabilidad de presencia de tormentas eléctricas acompañada de algunas precipitaciones. Muy bien, Martín, consultas. No, lo tenemos precisamente acá al ministro, como le reiteraba, y creo que esos datos son importantes. Ministro, las cuencas son las que cada vez se llenan más y eso seguramente también preocupa a las autoridades. Sí, precisamente todas esas lluvias que nos acaba de mencionar en el trópico de Cochabamba son las que finalmente descargan en el río Mamoré, en el Beni, y es ahí donde se espera el golpe de agua a fines de la próxima semana. Y eso va a generar indiscutiblemente inundaciones. No va a ser de la escala del 2014, donde fue un desastre en el Beni, pero sí va a haber inundaciones. Entonces ya tenemos desplegado todo nuestro equipo de defensa civil allá, el gobernador Ferrier está tomando medidas también allá, y hay ya varias familias que están siendo evacuadas en todo el cauce de los ríos afluentes al Mamoré. Bueno, Lucho, le agradecemos a usted, hasta más adelante desde otro punto, y obviamente agradecemos los datos siempre del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Adelante, Martín. Ministro, quiero compartir algunos otros puntos, además de compartir los datos oficiales que usted tiene, porque de hecho el Comité Operativo de Emergencia emite cada cierto tiempo datos oficiales de lo que se está teniendo en nuestro país. Por ejemplo, Luribay, el municipio de Luribay se ha declarado ayer en alerta roja por las riadas. Sí, es uno de los municipios en La Paz que tiene ya un impacto de desborde de su río.
yo tengo una reunión pendiente precisamente estos días con los alcaldes de estos municipios. Hay familias afectadas, hay cultivos afectados. Lo bueno es de que tenemos un seguro agrícola ahora en el país que prevé la devolución de los terrenos afectados, es decir, de los cultivos afectados. Es decir, hay un monto de dinero que se devuelve por hectáreas a los agricultores que han sido afectados. Entonces vamos a comenzar a hacer ese trámite y seguramente voy a estar por allá en los próximos días para tratar de verificar el daño y ver cómo se puede cooperar con esas familias. Veamos un poco del reporte que tenemos desde Luribay para Levántate Bolivia. Luribay es un valle ubicado a 165 kilómetros de la ciudad de La Paz. Se encuentra a 2.550 metros sobre el nivel del mar. Valle conocido por su generosa producción de uva, durazno, pera, manzana, tomate, lechuga y otras que son transportadas a los mercados de La Paz y Cochabamba principalmente. Las fuertes precipitaciones pluviales provocaron que el río que lleva el mismo nombre se desborde. Como alcalde muy preocupados, en estado de emergencia, en alerta roja. Cadena A se encuentra en la provincia Loaiza, primera sección Luribay. Los habitantes de este sector se encuentran preocupados porque la riada, las inclemencias de la naturaleza han hecho que pierdan gran parte de sus cultivos. El río todo se ha entrado porque el año pasado no ha llovido mucho, no había muchas riadas, ahora se entra todos. Se habla de que más de 50 familias también fueron afectadas, pero el sostén económico de las familias es su producción, que fueron seriamente afectadas. Puta, no, antes una fortuna era puro tomate al tamaño, recién estaban sacando el primer producto. Y en muchos casos, ministro, quizás el golpe, el impacto a más de lo que se ve en estas riadas de pérdidas va a ser después la consecuencia de lo que se está viviendo en este tiempo, ¿no? Sí, en este tipo de operaciones hay dos partes, ¿no? La atención, que es inmediata, tratar de salvar vidas, tratar de resguardar a las familias afectadas, y bueno, luego viene la segunda parte, que es el después, ¿no? Ya la rehabilitación, la reconstrucción. Ahí tenemos el programa de vivienda solidaria, tenemos este seguro agrícola que te decía, y bueno, la declaratoria del presidente Evo Morales de emergencia nacional apunta a tener esos planes de contingencia, es decir, que si se corta alguna línea vital en algún municipio, esté ahí ENDE, esté YPFB con gas, esté las compañías de agua y alcantarillado para garantizar el suministro inmediatamente después de sucedido el evento. Entonces ya están, prácticamente todas las instituciones del Estado están ya preparando sus planes de contingencia para actuar en cualquier municipio a partir de antes de ayer, a cualquier hora, en cualquier momento. Ministro, los puntos ahora se enfocan a qué lugares. Mucha gente pensaría que solamente Cochabamba requiere muchísima atención por lo pasado en Tiquipaya. Sí, todavía requiere atención porque no hemos logrado encauzar el río Taquiña. El lodo que hay ahí es increíble, no se puede trabajar. Es un lodo que tú lo agarras con la mano y se te escurre entre los dedos, pero a la vez lo ves como un muro de 4 metros de alto frente a ti. Entonces, donde pisas y puedes desaparecer sin dejar rastro alguno. Entonces sigue requiriendo apoyo Tiquipaya. Yo aprovecho de agradecer a todo al pueblo cochabambino porque el albergue que hemos armado se ha llenado en pocas horas de alimentos y de vituallas gracias a los donativos de la población cochabambina, y podríamos decir que en Tiquipaya ya el campamento está garantizando alimento y cobijo. Pero se viene algo fuerte en el Beni, ¿no? Y estamos preparando allá también albergues y toda nuestra capacidad de respuesta. Entonces, la orientación mayoritaria se concentra Cochabamba y Beni, pero sin descuidar los 9 departamentos. Sí, porque lamentablemente no hay forma de predecir, ¿no? Aquí en La Paz también, si las lluvias persisten, el riesgo de deslizamiento va a ser cada día más fuerte. Y tú sabes que un deslizamiento aquí hemos tenido experiencias horribles aquí en La Paz, entonces no hay forma de decir dónde va a ser, pero lo que sí se ha podido predecir es que todas estas aguas están yendo hacia el Beni, así que hay un estado de emergencia ya en el Beni y
estamos destinando allá nuestros recursos para tratar de aguantar ese golpe de agua. Enseguida voy a recurrir a sus datos de personas, cuántas personas han fallecido, cuántas personas están en situación de riesgo, pero precisamente vamos a hablar de Cochabamba, porque el gobernador Iván Canelas ayer hablaba de esos trabajos precisamente que nos hace referencia el ministro Zabaleta, acerca de no se puede reencauzar todavía porque es muy complicado el trabajo en Cochabamba a orillas del río Taqui. ¿No? Hay un lugar donde el río llega y a partir de eso se comienza a bifurcar y comienza a bajar por calles. Lo que queremos es encauzar el río fundamentalmente para que las aguas bajen por el río y ya no bajen por calles y avenidas. Entonces ese es un trabajo fundamental. Ha bajado harta agua, mucha agua por la lluvia de ayer. Ayer nos ha llovido aquí desde las 5 de la tarde casi hasta las 12, 1 de la mañana. Ha caído intensamente entre las 7 de la noche a las 11 de la noche. Nos ha llenado las calles de agua, no solamente aquí, sino en el cercado, en la zona sur. Tenemos inundaciones por la Universidad Privada Boliviana, la UPB. Tenemos inundaciones en el Cometa, se nos ha inundado todo el patio. Bueno, eso es lo que está pasando, la situación. Le consultaba al ministro, se hablaba incluso que una de las primeras teorías era mala construcción o mal trabajo de la construcción de un puente. El ministro me dice que no. La situación fue causa natural y mala suerte en el lugar. Bueno, fueron en realidad varios eventos extraordinarios que de forma casi casual contribuyeron a este desastre. Primero, pequeños deslizamientos en la cabecera del río Taquiña, pequeños deslizamientos que aportaron gran cantidad de tierra al río, volviéndolo lodo. Luego, esa mazamorra que llega a tapar un puente que había ahí un poco más arriba de la avenida Ecológica, en Tiquipaya, y el puente se voltea. Entonces, al voltearse la losa del puente, ha comenzado a represar la mazamorra y ahí es cuando se termina de desbordar y afecta a todas las familias. Eso hubiera sucedido si no era en ese puente, en el siguiente, porque era tal la cantidad de mazamorra que ningún puente estaba diseñado para aguantar eso, ¿no? Entonces, eso es lo que ha sucedido y era imposible predecir eso, ¿no? Ministro, vamos descartando con sus datos, por favor, en realidad, comparando los datos oficiales, ¿cuántas personas hasta el momento fallecidas producto de riadas, extensas lluvias tenemos en el país? Lamentablemente hemos tenido que rescatar 3 cadáveres hasta el momento, uno en Tiquipaya, otro en Cotagaita y el de La Paz de ayer. Sin embargo, hay todavía en Tiquipaya, teníamos reporte de 3 personas desaparecidas, pero ya son 5, que se presume que están bajo el lodo. Está en este momento en Tiquipaya el grupo Versa de la Policía Boliviana y también el grupo SAR de la Fuerza Aérea, grupos especializados en rescate, pero se hace muy difícil en ese lodo, como te decía, que es prácticamente una tierra movediza ahí. Es muy difícil trabajar y bueno, ahora que pasa es más difícil dar con los cuerpos. Esperemos que los encontremos. A nivel familias, ¿cuántas familias ya presentan damnificación en el territorio nacional? Bueno, en todo el país son 8.200 familias damnificadas hasta el momento. No todas ellas van a requerir o sea, no todas ellas han tenido que abandonar permanentemente su vivienda. Van a poder volver, la mayoría de ellas van a poder volver a su vivienda, a su terreno. Pero hay otra cantidad, que son alrededor de 161 familias que ya no van a poder volver a su terreno, a su vivienda. Entonces, el Estado boliviano y el presidente lo ha dicho claro, vamos a garantizarles su vivienda, obviamente en otro terreno, porque generalmente ese lugar es de alto riesgo y sería una irresponsabilidad reconstruir ahí una vivienda, ¿no? Eso a nivel nacional. A nivel estamos nacional. Sumando lo que pasó en Tupiza, lo que estamos teniendo en el Beni, Tarija y lo que ahora tenemos en Cochabamba. Hay otros puntos, ministro, que seguramente ustedes los están contemplando. Por ejemplo, en Sucre, el municipio de Villavesia también ha presentado ya muchísimo daño por este tema de las lluvias. Sí, la verdad que son, yo te doy el dato exacto.
exactos, son en realidad 14 municipios declarados en todo el país como desastre. Lo bueno es de que hay capacidades ya en las alcaldías para atender por sí mismos, ¿no? No requieren apoyo de defensa civil, ni mucho menos apoyo internacional. La capacidad de respuesta básicamente significa garantizar la evacuación y una vez evacuada la familia, garantizarle un cobijo temporal, obviamente, hasta que el desastre haya pasado y inmediatamente trabajar labores de reconstrucción, que ya son obras civiles, ¿no? Volver a canalizar el río o volver a reponer la plataforma de las calles que se han perdido, etc. La mayoría de las alcaldías de estos 14 municipios está actuando ya, las gobernaciones también han intervenido, entonces en algunos casos no ha sido necesaria la presencia de defensa civil, pero estamos en apronte en los 9 departamentos para atender el requerimiento de cualquier alcalde en el momento en que lo pida. Esa declaratoria de emergencia libera la parte económica, las trabas económicas para que puedan disponer inmediatamente de efectivo. Sí, cuando el presidente declara la emergencia nacional es precisamente para, primero, los planes de contingencia, ¿no? Es decir, que cualquier institución, sea Entel, sea Papelbol, cualquiera, tenga un plan de contingencia para garantizar o para coadyuvar en cualquier municipio que lo requiera. Segundo, de que facilita a alcaldes y gobernadores recurrir a presupuestos dentro de su presupuesto global, sacar de cualquier partida para atender la emergencia, y al Ministerio de Defensa también le habilita poder generar mayores recursos para vituallas, asistencia humanitaria, combustible para helicópteros, aviones, etcétera, que podamos llegar a cualquier lugar del país. Y finalmente, la declaratoria de emergencia nacional también es una alerta a todos los bolivianos, ¿no? No conozco un solo municipio que no tenga un riesgo al lado, una amenaza latente. Todos, de una u otra forma, tienen. Entonces, esta declaratoria que ha hecho el presidente Evo Morales es para que todos los alcaldes, todos los gobernadores comiencen a tomar previsiones ante la inminencia de 3 o 4 semanas más de lluvia. Ministro, ¿no le preocupa? Yo entiendo que la respuesta va a ser sí, pero la fragilidad que presentamos ante este tipo de acciones que no son letales, son lluvias que podrían transformarse en más, pero fragilidad la mostramos en este tipo de acciones. Sí, está claro que el proceso de urbanización en Bolivia ha sido no planificado, ¿no? Los asentamientos en Bolivia prácticamente han sido espontáneos, no han medido riesgo, no han medido nada y simplemente se han asentado al lado de montañas, al lado de ríos y bueno, el resultado de esa ocupación del suelo no planificado es este, ¿no? De que te haces vulnerable. Pero bueno, ya eso está bien para los académicos, digamos, ¿no? Para estudiar. En la práctica hay que estar ahí alertando a la población y que conozca el vecino cuando se compra un lote, que conozca pues cuál es su mapa de riesgos alrededor, que sepa que esa montaña se puede deslizar ante una fuerte lluvia, que sepa que ese río que tiene al lado se puede algún día desbordar y él qué tiene que hacer en ese caso. Porque además canalizar un río son cientos de millones de dólares, ¿no? Yo los veo a los alcaldes cuando los critican, ¿por qué no han hecho esto? ¿Por qué no han hecho esto antes? Pero para alcaldías que tienen un presupuesto de 10 millones de dólares, canalizar un río que cuesta 200 millones de dólares es casi imposible, ¿no? Pero bueno, ya las viviendas están ahí, ya las familias están asentadas al lado de ríos. Lo que hay que hacer es capacitarlos para que puedan responder el momento en que ese río se desborde. Bueno, estaremos alertas, ministro, a las respuestas del Comité Operativo de Emergencia Nacional, porque creo que es importante regirnos. Tampoco no es una cuestión de llamar a la alarma a la ciudadanía, al país en su conjunto, pero sí lo que usted decía, tener como familias, como individuos pertenecientes de esta sociedad, tener planes de emergencia, estar alertas y tener algún plan de evacuación. Eso es súper necesario porque tú tienes que saber si tu municipio ha sido declarado en emergencia o no.
si tu municipio ha sido declarado en emergencia y además tienes un río al lado, ya deberías estarte preocupando en saber cómo evacuar tu familia en caso de una eventualidad y preocuparte en saber de tu subalcalde, de tu subgobernador o de tu alcalde o de tu autoridad militar que tengas cercana al lugar, saber qué hacer, dónde ir en caso de que ese río se desborde. Ahorita estamos en estado de alerta y las familias que viven en municipios declarados en emergencia ya deberían estar tomando sus previsiones. Le quiero agradecer al ministro de Defensa, al ministro Zabaleta, que en esta agenda apretada de tantas actividades, que calculo que no está durmiendo ni siquiera mucho, ministro, le está costando, pero ha agarrado, le ha tocado estar en una cartera complicada en este tiempo. Sí, vamos a seguir, es nuestro trabajo. Lo bueno es que no estoy solo, es un equipo grande en los 9 departamentos de defensa civil y también están nuestras Fuerzas Armadas que hasta ahora ya han desplegado más de 4.000 efectivos en todo el país en todas estas labores de evacuación, etcétera. Así que vamos a seguir atentos a cualquier llamamiento en cualquier lugar del país para responder con la mayor profesionalidad. Para un tema de consulta, ¿hay alguna línea gratuita concentrada del comité, ministro? Sí, es el 0800 10 19 1. Correcto, 0800 10 19 1. 10 19 1 es una línea gratuita que nos pueden pasar la información para nosotros rápidamente derivarla al alcalde más cercano o al puesto militar más cercano para que puedan ir inmediatamente en caso de alguna emergencia a cualquier hora del día. 0800 10 19 1, entonces, para tomar alerta. Ministro, muchísimas gracias. Un gusto por estar contigo. Gracias. Gracias. Vámonos a una pausa en el Levántate Bolivia. Enseguida retornamos con más. No se muevan. 7 de la mañana con 19 minutos. La invitación extendida a usted para que continúe.